Estamos en Agentes 305 a través de 305 la radio. Pascual Artiles y un servidor José Francisco Rivera. Y ahora con un invitado muy especial, Jairo Martínez, umpire de béisbol, ex de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y ahora en Estados Unidos. Jairo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte con nosotros y bienvenido a Agentes 305. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Otro gran representante de mi tierra, del estado Zulia. Del planeta Zulia. Del planeta. Ah, bueno, imagínate. ¡Qué bárbaro! Tienen poco ego ustedes los maracuchos, ¿no? Maravinos. 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 O maracaiberos. ¿De dónde eres tú, Jairo? De Maracaibo. ¿Pero qué parte? Yo nací al lado de la Basílica. Ok. Bueno, ahí te la dejo. Pues. No me digas más nada. Mira. En los brazos de la Virgen, O sea, así, pues nací en los brazos de la Virgen. Mejor imposible. Oye, saludos a Eduardo Pérez, por cierto, de los Bravos de Atlanta, que se comunicó con nosotros ahora a través de, Ese hermano de mío. Instagram. Sí, otro zuliano. Otro Mira, Jairo, bueno, ya ahora estás instalado en Estados Unidos, ya tienes 3 años en este país. Sí. He ido como todo inmigrante, comenzando de cero. Y poco a poco, con la experiencia que me brindó la oportunidad de estar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, alcanzar y subir peldaños mucho más rápido que otras personas. Pero ese comenzar de cero, sabemos cómo es el camino de los peloteros. ¿Cómo es la ruta, el camino para los umpires? ¿Siempre dentro de la pelota organizada o tú puedes comenzar como umpire en un parque donde haya béisbol recreacional o competitivo, pero no afiliado a la High pelota school, organizada? college. Sí, el tema del béisbol profesional en los Estados Unidos es un poco más complejo para el árbitro. Puedes ir a la escuela. Yo puedo ir a la escuela y puedo dar fuera de tener un alto ego, decir que puedo conseguir trabajo en ligas menores, pero ya quizás sea un poco tarde para mí porque el camino del árbitro en ligas menores tiende a ser un poco largo. Quizás al menos, cuando hablo de largo, hablo de 8 años al menos. Wow. No es igual que un pelotero que puede pasar de estar en clase A a dar el salto a Grandes Ligas. En el caso de los árbitros no, los árbitros tienen que cumplir etapas en cada una de las categorías para luego poder optar por tener participación en las Grandes Ligas. Y luego de ahí obtener un contrato de al menos 25 años garantizado para una persona con más de 50 años es algo bien complicado. Y entonces, ¿cuál es el camino? Y la pregunta es buena, porque seguro, yo no sé si alguien de lo que nos esté viendo piensa en lo mismo, ¿no? Fuera del béisbol profesional, el béisbol universitario es lo que sigue, es más alto rango. De hecho, hay universidades que tienen su propio canal. Y más ahora en estos tiempos. Sí, la industria del deporte es demasiado grande. Sí, la serie mundial del béisbol universitario acapara una atención quizás tan grande como la serie mundial de béisbol. Quizás no solo en todos los países, pero sí a nivel de los Estados Unidos. No es el deporte número 1, pero llena estadios. Estamos hablando de 50,000 personas en un juego de serie mundial de béisbol universitario. Ahora, la meta cuando no estás en la pelota es esa, es el béisbol universitario. Sí, ya comienza un camino que en mi caso empecé, como dijiste, en un parque cualquiera. ¿Verdad? Llegué a un parque cualquiera, alguien necesitaba un árbitro. Cuando tú dices parque cualquiera, ¿cómo es eso? A los complejos. Unos complejos deportivos donde hay un juego de niños. béisbol, necesita un árbitro, aquí estoy yo. ¿Tenías la maleta con la vestimenta o te fuiste vestido de umpire? No, fui buscando algunas oportunidades. Tenía un alumno que estuvo en Venezuela Umpire Camp, que es la academia que tenemos en Venezuela. Ya él estaba aquí, ya estaba trabajando. Me dijo, bueno, lo que hay es esto. Recuerdo bien esa oportunidad porque en ese momento eran 30 millas de mi casa. Wow. Y era 1 hora. Yo dije, no, yo debo conseguir algo Sin más cola. cerca de mi casa. Sin cola. Y empecé a buscar y no conseguía nada cerca de la casa. El día dije, bueno, voy a aceptar eso. La persona encargada de asignar a los árbitros para esos juegos dijo, no, esta noche trabajas conmigo. Y luego de ese juego me dijo, aquí tienes esta dirección en la web, entra, ahí hay juegos por asignarse, escoge lo que quieras. En un parque. En un parque. Ya de ahí entonces empiezas a trabajar con personas que te dicen, mira, yo conozco a José Francisco, que trabaja en una liga por allá. Yo conozco a Pascual, que trabaja en otra liga. Y
empiezas a relacionarte. Claro. Luego te dicen, bueno, mira, está el high school, era el tema de, para el high school hay que hacer ciertos trámites porque tienes que entrar a las escuelas y entrar a las escuelas es un tema delicado. Claro. Tienes que certificarte de ciertas cosas, seguí el camino, pasé el high school, se me presentó la oportunidad de asistir a un tryout para una organización colegial del béisbol universitario y recibí también la oportunidad y bueno, paso a paso ya el año pasado ya estuve en la final regional de NAIA, que es una de las clasificaciones en el béisbol universitario, que es la etapa previa a la Serie Mundial. O sea, ya mi segundo año ya tuviste esa experiencia. Tuve esa experiencia que me la gané a pulso. Se admira a un árbitro, Jairo, por ejemplo, si uno quiere ser locutor deportivo, pues admiras a un locutor, si no sé, así en otras profesiones. Antes de ingresar en esto, ¿admiraba Jairo a algún árbitro o era enamorarse del juego y esta fue la manera de ser parte del juego? Mira, ¿quería ser jugador de chamo? Yo inicié muy temprano. Yo dejé de jugar muy temprano. Yo empecé ¿Posición? Donde me pusieran. Okay. Yo era tan malo que lo que necesitaba era jugar. Ya lo dijiste todo. Sí, yo lo que necesitaba era posición jugar. donde me pusieran. Es que yo creo que eso nos pasa mucho. Yo hubiese querido jugar béisbol, pero rápido descubrí que era muy malo. Así que... Por eso somos narradores. Lo que pasa también es que jugué en una época, de hecho yo jugué en la pequeña liga de béisbol San Francisco, donde de mi época eran los hermanos Zambrano. Imagínate. Y los hermanos Zambrano no eran los mejores en ese momento. Imagínate, tampoco. Imagínate. Entonces estaba Gary Villalobos. ¿Usted recuerda de Gary Villalobos que estuvo con Boston? Ender Peroso, ¿no es de tu época? Sí, Ender Peroso. Y tantas cosas que me llevaron a decir, bueno, ya yo estaba en el estadio, ya un día no había quien arreglar el terreno, yo lo arreglé, aprendí a anotar en la liga, hacía falta un árbitro, dictar un curso de árbitro, entré. Y no sé si recuerda al difunto Humberto Leal, Pipita Leal, muy conocido a nivel de pequeña liga. Y bueno, de ahí empezó un camino que dentro del béisbol, que mucha gente, la mayoría que me conoce desde del arbitraje, no sabe que también fui entrenador. Y cumplí las dos cosas al mismo tiempo, digamos así. Llevaba una cosa con la otra. O sea que en el béisbol, un rolling en el campo corto, una jugada doble play, tira segunda, tiro a primera, y nosotros lo anotamos 6-4-4-3, ¿correcto? Correcto. Es la manera como se anota en Venezuela. En Estados Unidos lo anotan 6-4-3, lo cual yo no lo entiendo. Pero bueno. Bueno, campo corto, segunda base, primera. Sí, pero está quitando una asistencia. O un out. O un out, exactamente. Un out realmente, sí. Entonces, ¿has encontrado alguna otra diferencia en ese aspecto en cuanto a dirigir a ser umpire en Estados Unidos y hacerlo en Venezuela? Mira, diferencias como tal no hay muchas. O sea, hay reglamentos en cada una de los niveles, de las categorías. A nivel de high school tienen sus propios reglamentos que se basa en el reglamento de béisbol profesional, al igual que el colegial, pero tiene ciertas cosas que van en función de proteger al atleta. Cosas como, por ejemplo, a la hora de romper un doble play en segunda base, tú no puedes ir por fuera de la base, o sea, tienes que ir directamente hacia la base. O sea, cuando tú te deslizas, tienes que ir directamente hacia la base. Si tus manos o tus pies están fuera de las líneas de base, entonces ya es considerada una interferencia. Entonces, ¿por qué no consigo diferencia? Porque cuando hice mi vida a nivel de arbitraje en Venezuela, tenías un reglamento de pequeñas ligas, tenías un reglamento de béisbol federado, tenías un reglamento de criollito, tenías un reglamento de béisbol internacional que dictaba un poco también del béisbol profesional, y tenías que manejar muchos reglamentos, saber en qué momento aplicar ciertas situaciones. No varían mucho, pero la mayoría que cambian siempre van en función de proteger al atleta. Claro. Jairo, ¿qué tan difícil? Fíjate que lo voy a preguntar así, no te voy a poner las dos opciones. ¿Qué tan difícil fue hacer el cambio? Después, estamos hablando de 20 años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, estamos hablando de una situación de umpire distinta a la que puedas vivir ahora. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo vivió Jairo? ¿Cómo fue
el adaptarse a su nueva realidad y dejar aquella que todavía, en condiciones normales, te podríamos tener umpayando en Venezuela? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué pensó allí Jairo Martínez? Mira, ¿O cómo lo vive? Si hay algo que extraño, es ese ruido de un Caracas La Guaira, por ejemplo. Un Caracas Magallanes. No. O un juego de la chinita. No. Un Caracas La Guaira. ¿Le gusta Caracas? Sí. Ah, bueno, que está la samba, ¿no? Exacto. La samba. Con La Guaira de Home Club. Sí, es Sí. verdad, la samba. Es la gente gritándote. Son esas cosas. Aquí sí he tenido ciertos encontronazos con algunas personas, pero las he tenido porque estamos en Miami. Pero ahí el fanatismo, la pasión por el juego no es la misma. Quizás eso sea un poco lo que extraño. A nivel de trabajar con niños no, porque como te dije, a medida que yo trabajaba el béisbol profesional, pero nunca dejé de trabajar con niños. Entonces no es algo que extrañe o que sea diferente. Es difícil decir de un momento a otro, tengo que dejar algo que puedo seguir haciendo, pero las circunstancias me llevan a cambiar todo. Porque vuelvo, te repito, podrías estar todavía arbitrando en Venezuela. En condiciones normales estarías arbitrando en Venezuela Sí, todavía. Por supuesto. Mira, la vida es de tomar riesgos. Y yo en mi vida he tomado muchos, algunos buenos, otros malos, pero de ninguno me arrepiento. Claro. La experiencia de trabajar en Venezuela en cuanto al estatus que pueda tener un umpire, y me refiero a lo siguiente, en Grandes Ligas, el salario básico de un umpire comienza en $300,000 al año aproximadamente. No. ¿En cuánto? ¿400? ¿500? No. 200 o algo. No, 120,000 Ok. dólares. Pero el Viene promedio, una discusión de contrato. El promedio para un árbitro novato. novato, estamos por hablando eso. de primer año. Pero el promedio está mucho más arriba, cerca de 300. Viajan en primera clase, Sí. se hospedan en hoteles 5 estrellas y tienen los viáticos de los peloteros de Grandes Ligas. ¿Ahí se nota la diferencia con Venezuela o su trato en Venezuela era similar? No, ni hablemos del salario porque no hay comparación, pero el estatus que tenía un umpire en Venezuela, ¿podría compararse o no? No, porque, mira, yo comparo el sindicato de árbitros de Grandes Ligas como uno de los más fuertes en el mundo. Al igual O sea, que el de peloteros. Al igual que el de pelotero, o sea, porque quizás haya el respeto. Y no hablo que en Venezuela no se respetaba al árbitro, se respetaba la figura, pero siempre ha sido como en todos los países, porque tuve la oportunidad de asistir a varias competencias internacionales, compartía con árbitros de diferentes países, y teníamos los mismos problemas, o sea, las mismas. Mira, una anécdota que no se me va a olvidar nunca. Fuimos a un campeonato de categoría de 18 años. Campeonato premundial campeonato mundial en China, Taipei. Taichung inauguró un estadio para esa competencia. 56,000 personas. Imagínate el tamaño de ese estadio. No había un cuarto para árbitro. O sea, nadie pensó, habilitaron luego Claro, un espacio. un espacio. Wow. Pero nadie pensó en decir, bueno, este va a ser el cuarto de los Tú árbitros. sabes que te escucho y pensé en el cuarto de árbitros, creo que no en el bachiller Julio Hernández Molina. Mira, pero tú sabes que, ya que estamos tocando el punto del arbitraje venezolano, ¿quién fue el mentor de Jairo Martínez? El que te agarró y te dijo, venga para acá. Siempre hay alguien, ¿no? Sí, bueno, digamos que en mi carrera hubo muchas personas que fueron parte de mi formación. Decir, menospreciar el trabajo o el apoyo que tuve de muchos árbitros. Como te dije, me inicié, una vez vi un panfleto así como esto. Hay un curso que se va a dictar la próxima semana con el árbitro número 1 en pequeña liga para ese entonces, que era Humberto Pipita Leal, que Dios lo tenga en su gloria. Y asistí a ese curso. Prácticamente él dice, después que termine ese curso, usted va a trabajar conmigo. Me recuerdo que me dio una estampilla, porque era una estampilla que era de este tamaño así, que se la tenía que poner a una camisa para identificar que yo trabajaba con él, que iba a trabajar con él en su organización.
A partir de allí se da un curso que lo dictaban en ese entonces, lo dictaban árbitros profesionales. Para ese entonces, en el año 90, 91, Maracaibo tenía 10 árbitros profesionales. Y no dijo el Zulia, digo Maracaibo porque todos eran de Maracaibo. Y tuve la oportunidad de asistir a ese campamento. Allí tuve la ayuda del señor Jorge Díaz, Fernando Vera, William Arteaga, Humberto Castillo, Henry León y otros que me ayudaron mucho en ese proceso de formación. Y una de las cosas que yo más le agradezco a ellos en el momento que yo llego al béisbol profesional es haberme exigido, porque ellos eran tus amigos, pero primero iban ellos. Claro. Entonces eso era te como, motiva. Eso era como que te saludaban así con un puñal en la espalda. Así. Sí. Entonces era algo, aprendí mucho de ellos, de las cosas buenas, de las cosas malas. Nombrar a alguien, Humberto Pipita Leal en mis inicios, Jorge Díaz, a nivel me llevó a esforzarme por el conocimiento de las reglas. Jorge es un gran conocedor de las reglas. De vez en cuando cometí algunos fallos por la forma de interpretación. Eso me llevó a esforzarme y a hacer, quizás, superar al maestro, digamos así. Y Henry León, que fue un soporte para mí el moñoño durante casi toda mi carrera. Digo que durante casi porque él se retiró un poco antes unos años antes que yo terminara mi última temporada, retirándome por lo alto, ¿no? Con mi premio de árbitro del año. Qué bueno. Mira, yo me imagino que estamos cerca del corte. Sí, ¿no? vamos. Te voy a poner musiquita Ajá. tropical, sabrosa. Usted va a cambiar radicalmente. Lámpara para mis pies. Ajá. Con Juan Luis Guerra. Y cuando regresemos vamos a hablar con Jairo Martínez acerca de tantas cosas que se dicen Y las anécdotas en del el terreno béisbol de juego. venezolano, eso está bueno. Y las que no se dicen Cuando también. miran a los jugadores. Que se quede tranquilo, Eduardo, que no voy a decir ninguna. Quédate tranquilo, Eduardo, que no voy a decir ninguna de las tuyas. Aquí enseguida continuamos en Agentes 305. Seguimos en Agentes 305 a través de 305 la radio. Aquí estamos Pascual Artiles y un servidor José Francisco Rivera conversando con Jairo Martínez, umpire profesional. Antes de seguir con las preguntas, te quedó pendiente una respuesta a Pascual. Sí. ¿Y cuál fue mi ídolo? Alguien que No, miraba. De árbitro. Sí, el señor Fran Puli, árbitro Grandes Ligas por 26 años, soy el número 14, mi número. Mira, yo tuve la... No, imagínate, nunca pensé que un árbitro admirara el número de otros árbitros, ¿no? Fíjate. Está interesante. Mira, y lo que yo no sabía es que tú podías pedir tu número como umpire. Pensé que te lo asignaban. En la liga de béisbol profesional tuve la oportunidad de escogerlo. Mira, yo tuve la fortuna de estar en la presentación a los medios de comunicación de la última conferencia de prensa que se hizo, donde los umpires explicaban cuando se hizo la modificación de la zona de strike. Y traigo este tema a colación porque con las modificaciones y ahora el cuadrito que vemos en la televisión y el avance de la tecnología, ya hay experimentos para que hayan aparatos que puedan detectar si un picheo es bola o strike. ¿Estás de acuerdo con esto? Con el uso de la tecnología, ya se hizo el experimento este año en una liga independiente. ¿Estás de acuerdo con el uso de la tecnología que prácticamente limitaría el trabajo del umpire, si es que cabe el término, en ese sentido, solamente en bolas y strikes? Mira, todo lo que venga en función de hacer justo el juego es bienvenido. El problema va a ser la vistosidad de esa experiencia. ¿Por qué lo digo? Ya hay cierta prácticas que se están haciendo con el sistema en la Atlantic League, que es una liga independiente. Se hizo ahora en la Fall League y va a traer ciertos inconvenientes, como los ha traído ya peloteros expulsados, porque, y lo cuento como anécdota, en la oportunidad que tuve de asistir a la escuela de Jim Evans aquí en los Estados Unidos, me acuerdo que el jefe de instructores para ese momento, él era un árbitro AAA, pero tenía alrededor de 100 juegos en Grandes Ligas. Y él nos mostró un video de un juego que él hizo en el plato, donde ya se empezaba a evaluar su trabajo. Estoy hablando por allá por el año 2000. Y se empezaba a evaluar su trabajo.
Y él tuvo un margen de efectividad de 75%. Eso para un árbitro de Grandes Ligas, eso es desastroso. En bolas y strikes. En bolas y strikes. Y él nos mostró 26 picheos que él había fallado según la máquina. Recuerdo que esa noche pichó Tim Wakefield. De esos 26 picheos, 20 terminaron en el suelo. Wow. Es decir, es difícil creer, o sea, que para alguien, para un espectador, alguien que está en el estadio, o para alguien que ve por televisión el juego, que un picheo que terminó en el suelo puedas decir fue strike. Y fue strike, pues pasó en la zona de strike. Claro. No, yo creo que... No es donde cae, sino por donde pasa. Por donde pasa. Claro. Yo honestamente creo que el trabajo que hacen los umpires en Grandes Ligas para mí es fenomenal. Sí, no, es que no está fácil. Creo que el margen de error es muy pequeño. Yo creo que son súper acertados. Sí, son... mira, el hecho de evaluarlos y de incentivarlos con esas evaluaciones nos ha obligado a todos a mejorar. Después que tú haces semanalmente, ves 300 a 600 picheos, ¿verdad?, que ves detrás del plato durante 6 meses. Por supuesto que tu ojo tiene que estar bien fino. Te aprendes a identificar cada uno de los lanzamientos, cómo rompen. Incluso yo el otro día conversaba con unos compañeros y decía que para un árbitro con una motricidad buena puede ser un buen bateador porque sabe identificar los lanzamientos. Y eso la experiencia te va ayudando y te va dando la oportunidad de decir, mira, fallé un picheo, fallé 2, fallé estoy seguro que no lo fallé. Y eso es tanto así que he tenido oportunidades donde yo converso mucho con Carlos Torres. A veces nos hablamos después de un juego que él tiene en el plato y me dice, ¿cómo me viste? Dice, bueno, muy bien, algunos detalles, porque incluso los árbitros de Grandes Ligas siempre tienen detalles, claro, también. Y siempre estamos aprendiendo, todos aprendemos a diario algo nuevo. Y él es una persona perfeccionista y le gusta corregirse. A veces le digo, bueno, creo que hoy se te escaparon 2 picheos. Y es capaz. 2 honrones. Y es capaz de decirme con qué bateador y en qué inning fue que él falló su picheo. Mira, ¿te gusta el hipismo? ¿Te ha gustado el hipismo en algún momento? ¿Has seguido en algún momento el hipismo en Venezuela? En algún momento seguía a Sommelier porque era un caballo donde mi tío era el dueño. Muchos peloteros siguen el hipismo. Hay bastante la lista. Bueno, hay hasta montones de cuentos. Sí. Y cuentas. Jugadores con cuentas. La Gaceta Oye, en pleno juego. Y si no, pregúntenle a mi amigo Danilo. Saludos, Danilo. Jairo. Así como un pelotero se prepara para enfrentar un pitcher, Justin Verlander, oye, ¿qué me va a lanzar? ¿Cuál es el repertorio? De igual manera, un umpire se prepara sabiendo cuáles son los abridores del día. Sí, como te dije, la experiencia, el verlos a diario, te ayuda a identificar esos picheos que él utiliza, ver su repertorio, saber cómo se mueven, porque aun cuando podamos decir, bueno, va a lanzar, tiene recta de 2 costuras, no a todos los pitches se le mueve de la misma manera. Correcto. Y eso lo vas identificando. Muchas veces conversa con el catcher, ¿qué tenemos hoy? ¿Con qué vamos a trabajar hoy? Pasan situaciones donde tienes un pitcher nuevo y en un quinto inning te tira una bola de nudillo que no la tiró en todo el juego. Te sorprende. Y te sorprende al bateador tanto como al umpire. Y a veces sorprende a todo el mundo, incluso al catcher. Pero es cuestión de perseverancia, de trabajo continuo y algo que siempre le he dicho a los muchachos jóvenes es, no importa en el nivel que trabajes, hazlo de una manera profesional. Mira, tenemos que recordar, tenemos un video para recordar a Daniel Pérez, el clásico del Caribe. Se va a correr aquí el próximo, no este domingo, sino el que viene, acá en el estado de la Florida, en Gulfstream Park. Y me voy a ir con la carrera de Benemérito, entrenado por Daniel Pérez en el año 86, montado por otro fallecido, ya también Douglas Valiente. Pero te dejo la siguiente pregunta. El umpire siempre tiene todas las de perder, todas las de perder. Es decir, desde la tribuna nadie va a defender al árbitro desde la o al umpire. Y nunca se sabe qué es lo que pasa en el terreno. Desde
Si realmente las protestas son de verdad o es que está pasando otra cosa y la gente cree que hay una protesta y resulta que no hay. Galopando, Pascual, en términos hípicos, ganó Benemérito en aquella Sí, ocasión. Valiente estaba regresando porque había pasado por una rodada meses atrás y estaba regresando para ganar esa carrera. Y la anécdota que comentaba Daniel en su momento es que estuvo observando las primeras carreras del día y se percató que todos los caballos que tomaban la punta eran los que terminaban ganando. La orden fue sal a correr buscar cerca. la punta y el resto fue historia. Salió segundo ahí. Y ojo, Benemérito no era en ese momento ni remoto. Yo creo que no estaba ni siquiera entre los 10 mejores potros que hacían campaña en Venezuela. Yo recuerdo en esa época Winton, creo que Volantín era también de esa generación. Epit Warrior se había venido un poco a menos. Frank's Dancer, bueno, Frank Dancer Epic Barre no era de ese año. Epit Barre no, Epit No, Barre sí. es del 88. Este fue 86. 88, 89. Sí, este fue 86. No, 88, porque Randy es del año siguiente. ¿No? Randy sí, que corrió del Confraternidad en Santa Rita, en el año 1990, Que ese sí contra lo ganó. Super Sergio. Y el año anterior había llegado segundo en el Clásico Internacional del Caribe, también conducido por Tobar. Juan Tobar. Juan Vicente Tobar, el multicampeón, supercampeón Juan Vicente Tobar. El ídolo. Oye, ¿Y dónde pasamos a cobrar ahora? A cobrar. Las apuestas que hicimos. Oye, Jairo, Entonces cuéntame, ¿qué pasa allí en el terreno? Porque muchas veces resulta ser que uno cree que hay un zaperoco, hay un zafarrancho y resulta ser que no, que hay que hacerlo. ¿Hay alguna anécdota, alguna que se pueda contar? Mira, recuerdo, yo sé que esto no va a ofender a nadie, y mucho menos al apreciado Pompeyo Davalillo. Recuerdo uno de mis primeros juegos, mi primera temporada en el Estadio Luis Aparicio, en Maracaibo. El señor Pompeyo dirigía a las Águilas del Zulia para ese entonces. Recuerdo que esa primera temporada tuve alrededor de 10 a 15 juegos y en todo me acompañó mi mamá al estadio. Bueno, ese es otro cuento. Sí, sí, porque la pobrecita las madres de los No, tenía que proteger a la policía porque ella quería pelear con todo el mundo. Recuerdo que tuve una jugada en segunda, una jugada de robo, un out bien fácil. Viene Pompeyo corriendo y me extraña, yo digo, ¿qué viene a hacer Pompeyo aquí? Y de pronto Pompeyo empieza a decirme, oye, fue out fácil, ¿verdad? Le digo, sí. Mira, pero yo estoy viendo es que este terreno aquí está muy duro, haciendo gestos con sus manos y su cuerpo. ¿era de día el juego? Sí, era de día. Bueno. Era un terreno muy duro. Y yo le dije a esa gente que viniera aquí a arreglar el terreno, que arrastrara. Pero no sé qué le pasa a esa gente. Y yo decía, sí, pero... No, yo entiendo. Yo sé que fue fácil. De paso ese tipo de talento. Pero es que el terreno está muy duro. No sé. Bueno, vamos a dejarlo así. Y se fue. Claro, termina el juego. Yo ni presto atención. Luego me dice mi mamá. Dice, ese señor te regañó duro, ¿no? ¿Cuál señor? Por la jugada en segunda. Pero ¿cuándo me regañó? Sí, te formó un lío. zaperoco, un lío ahí. A mí. Y después yo decía, claro, todos esos gestos que hizo, le decía a la gente que él estaba peleando conmigo. Sí. Claro. Entonces ahí es donde recuerdo, esa fue la primera y la última fue de un boca chico que se comió un amigo mío en el almuerzo. Bueno, podemos echar el cuento sin decir quién. No decimos quién, pero qué fue lo que hizo. Bueno, había una situación con la zona de strike, el pitcher no estaba contento con la zona de strike. Yo estaba en lo correcto, el receptor me decía, no, estamos bien, él está un poquito intranquilo. Yo, bueno, pero tiene que tranquilizarse porque si no va a terminar fuera. Al final, con el quinto o sexto inning, el manager entra a sacarlo, pero antes de entrar al montículo, se fue hasta donde estaba yo. Y me dice, te voy a decir una cosa, hoy me comí un boca chico de este tamaño. El manager. Dijo el manager. Y yo le digo, ¿en serio? Bueno, procuráis las espinas no te vayan a caer mal, ¿oíste? O sea, ya yo sabía Claro, que eso entonces claro. que era... y de ahí, bueno, contigo no se puede hablar. Y se fue al montículo, sacó su lanzador y yo lo que hacía era reírme porque ya yo sabía lo que venía. Saludos, mi amigo. Ahora uno entiende por qué, porque sabe que a veces uno lo está viendo desde arriba y dice, bueno, ¿por qué no lo expulsa? Claro, si es que está haciendo cualquier cosa menos protestar. Bueno, hay una anécdota de un juego de la Chinita que era a las 11 de la mañana. Un umpire muy veterano en el home. Sí. Viene un pelotero, lo ponchan en el primer inning y empieza a decirle de todo. Y el umpire le dice, mira, hermano,
Tranquilo que te vas a calar el sol igual que yo. Dale allí que no te te- quedes conmigo. No te voy a preocupes, botar, tranquilo. No te preocupes que ese sol es para los dos. Tranquilo. Ay. Tantas anécdotas y tantos cuentos, ¿no? No, podríamos pasar muchas horas hablando. Yo la otra vez te pregunté quién era el más complicado era la cosa. Me dijiste que era mejor. Lo contrario. Pelotero más complicado. Lo que pasa es que hay muchas épocas. Decir complicado tenían sus momentos. Había muchos peloteros que tú puedes decir que para ellos todo era un lío. Pero yo digo que es su forma de crianza, como ellos vivieron el béisbol desde sus inicios. Y siempre ha habido cierta aversión hacia el árbitro. Y tengo muchos compañeros aquí que fueron peloteros profesionales y que comentan que ellos no tenían ni idea de lo difícil que era arbitrar un juego. Así es. Jairo, tú sabes que yo lo he llamado el béisbol es aburrido, pero yo cuando digo el tema del béisbol es aburrido, veía unas estadísticas 2 semanas atrás donde dice que actualmente la edad promedio de un aficionado al béisbol es de 57 años. El béisbol está en riesgo en el tiempo, quizás porque su manera de llevarse a cabo es muy distinta a otros deportes que tienden a ser mucho más rápido. ¿Crees tú que el béisbol en el tiempo pueda correr ese peligro? Estamos hablando de 57 años de promedio de edad del aficionado al béisbol. Eso es peligroso. Estamos hablando del factor tiempo. Ya vivimos una ¿Cómo época. ¿Cómo apresurar el juego? Eso es algo bien difícil. Lo hizo el voleibol, lo hizo el baloncesto, lo ha hecho el fútbol. Pero decir cómo hacerlo, están aplicando muchas cosas para hacerlo en el béisbol. Pero es bien difícil. Puede ver los promedios de tiempo en los juegos de la Serie Mundial. El factor estrategia, con todo y que han venido reduciendo las entradas. Y los comerciales, los cortes comerciales también. Definitivamente ya el amor al deporte ha pasado a un segundo plano para convertirse en un negocio, sea el deporte que sea. Totalmente. Jairo, gracias por acompañarnos. Jairo Martínez, nos despedimos. Gracias, Pascual Jairo. Artiles Boca Chica. y un servidor, Boca Chico. Boca Chico. y un servidor José Francisco Rivera. Regresamos Dios mediante la próxima semana también con Mari Carmen Fariña aquí en Agentes 305 por 305 de la radio. Pásenlo bien. Antes de que se me vaya, recuerde que mañana, este martes, Oh, Corriente claro. Alterna Sí, con señor. la hermosa Andreina Caro. 6 de la noche. Exactamente. Chao, pásenlo bien.